Pues en esta ocasión, lo comentamos en el programa pasado, te pedimos que nos hablaras del acompañamiento a la muerte con psicodélicos, que pues justamente acabas de regresar de Colombia y nos querías hablar de una organización que justamente lo está haciendo, y te pedimos que nos ilustraras un poco de lo que está pasando en Europa, de lo que es legal, qué es ilegal, en qué momento estamos, José Carlos. Bueno, en Europa sigue y en el mundo sigue siendo ilegal, incluso Colombia. Lo que pasa es que hay gente que no se atañe de manera rígida a las normas y, y desobedece, ¿no? Por irnos a lo formal, que es lo que está ocurriendo en Europa Suiza permite a algunos psiquiatras suizos utilizar LSD, MDMA y psilocibina en lo que se llaman tratamientos para uso compasivo, que son tratamientos a personas que han fracasado en tratamientos previos o con otras medicaciones, pues utilizar psicodélicos, ¿no? Y uno de los usos que se está haciendo es precisamente en personas con enfermedades terminales, ¿no? Esto también en Estados Unidos está en fase 3, va a empezar la fase 3 del uso. Fase 3 quiere decir que cuando se desarrolla un medicamento para algún uso, la fase 3 es la última, ¿no? Va a empezar la fase 3 para uso de psilocibina en personas con enfermedad terminal. Es muy famoso una de las personas que desarrolló estos tratamientos en Estados Unidos, que es Roland Griffith, que murió hace poco, ¿no? Roland Griffith fue el primero, después de muchos años de prohibición, en hacer un primer estudio con psilocibina en personas con enfermedades terminales. Y bueno, pues triste y paradójicamente, unos años después le diagnosticaron un cáncer de colon. Y ha sido, la verdad es que bastante aleccionador de cómo Griffiths, él estuvo en la conferencia de Denver, fue la última conferencia que además estuvo de manera presencial, y hizo sus reflexiones, ¿no? Sabiendo que tenía un diagnóstico terminal y que le quedaba poco tiempo. Gracias a Griffiths y a otros psiquiatras en Estados Unidos, pues la psilocibina será probablemente el primer medicamento para utilizarlo en enfermos terminales. Pero también se han hecho estudios con MDMA. De hecho, la MDMA tiene un potencial muy interesante también en personas con enfermedades terminales. Incluso Rick Doblin fundó MAPS gracias al dinero que le dio una persona que había muerto de cáncer y que había afrontado los últimos meses de su vida también habiendo tomado MDMA para afrontar estos últimos tiempos, ¿no? Canadá está bastante avanzado también porque hay una fundación que ha pedido la utilización de psilocibina para enfermos terminales, pero a mí lo que más me apasiona es Latinoamérica cada vez más. Porque en Latinoamérica hay pocos recursos, pero mucho ingenio. Y, y son muy valientes y se están lanzando a hacer lo que los españoles pues no somos capaces. Tienen unas leyes de cannabis medicinales avanzadísimas y si no están avanzadas ellos se ocupan de avanzarlas independientemente de la situación legal. Y con los honguitos está ocurriendo lo mismo. En julio tuve la suerte de que me invitaran a Argentina, a Buenos Aires, a unas jornadas sobre enteógenos y políticas públicas. Y ahora he tenido la suerte de que me inviten a Manizales, que es una ciudad bastante interesante en Colombia. Y si ya vine impresionado de Buenos Aires, de cómo el uso de honguitos, que además fue muy guay, ¿no? Como Celeste Romero, que es una psiquiatra, dijo, aquí todo el mundo está hablando de psilocibina, pero esto no es psilocibina, son honguitos, porque la psilocibina es el principio activo y sintetizado. Nosotros estamos utilizando hongos psilocíbicos. Y esto mismo pues hacen en Conciencia Viva, que es esta fundación de Colombia, y que no son los únicos, hay más, pero los de Conciencia Viva, que además tiene un nombre parecido al de este programa, ¿no? Porque es para un buen morir o un buen vivir o algo así, pues igual están utilizando psicodélicos en personas sanas, pero desde la perspectiva de que estas sustancias lo que inducen son experiencias espirituales de disolución de la identidad
y que esta disolución y aniquilamiento de la identidad pues es una especie de entrenamiento fabuloso para concienciarnos, ¿no?, de nuestra finitud, de la muerte y de aprovechar esta vida para ejercer un buen vivir, y que ese buen vivir derive en un buen morir. Lo fascinante del proyecto de Consciencia Viva no es que solamente lo están haciendo con personas sanas, también con personas en fase terminal. Y lo más fascinante de todo, y ya lo hemos hablado aquí varias veces, de la fascinación de cómo murió Hasley, ¿no? Pidiendo a su mujer, Laura, que le administrara 100 microgramos intravenosos de LSD. Pues esto lo están haciendo allí, o sea, pero no lo están haciendo porque ellos vayan a ofrecerlo, sino porque los pacientes lo están pidiendo. Hay pacientes que han decidido morir bajo los efectos, no porque un psicodélico les vaya a matar o les vaya a eutanasiar, porque esto los psicodélicos no lo hacen, son sustancias bastante seguras, sino porque ya saben que están muriendo, están en el final y quieren hacer el tránsito bajo los efectos. Entonces he vuelto fascinado. No solo eso, he conocido a médicos y a médicas, sobre todo médicas súper valientes, que son médicas paliativas, de cuidados paliativos, y que cuando van a las casas de los familiares y de los enfermos y de las enfermas, pues una vez que han establecido la relación y la confianza, pues, y dependiendo, ¿no?, de las necesidades de los pacientes, pues se dan la oportunidad de hacer una sesión con MDMA en familia, para resolver asuntos pendientes, ¿no? Y luego, pues les da la oportunidad a la persona, pues, que tome psilocibina o que tome ketamina para prepararse para el tránsito final. Y esto lo hacen ya en paliativos, en casa, ¿no? En Colombia pasa como en España, que en los últimos años, pues, se ha vuelto a facilitar mucho la posibilidad después de muchos años en los que era imposible o impensable, pues cada vez se vuelve a permitir que los pacientes y los enfermos mueran en casa con los cuidados adecuados de paliativos. Y a mí es lo que más me ha interesado siempre de los psicodélicos y lo que más me sigue interesando después de muchos años en esto, que es su utilización en la preparación de la muerte y sobre todo en personas con enfermedades terminales y en cuidados paliativos, ¿no? Pues no sé, yo me recuerdo cuando murió mi padre, pues nos dejaron ahí con la morfina y con esta benzodiazepina, que y tal. Y bueno, pues qué interesante, ¿no?, que vengan los de cuidados paliativos y también te ofrezcan otras posibilidades.